Mira, la primera experiencia fue en 1998, cuando por primera vez me dicen mis tíos, me invitan pues a esta experiencia de Atalaya y empecé a caminar desde muy niño. Recuerdo que caminaba desde la terminal de Santiago, desde allí, y hasta poder llegar aquí a Atalaya. El poder tener esa experiencia de fe. La verdad no conocía nada lo que era esto, no, tampoco sabía el por qué venía aquí a Atalaya. Solamente pues me decían vamos a ver a la imagen de Jesús Nazareno y ya. Y precisamente eso era cuando llegábamos aquí, formábamos esa fila inmensa, de uno venía con el cansancio y de repente te encontrabas con una larga fila y solamente con una intención de ver al Nazareno, de hablar con él. Y recuerdo que como era pequeño, yo no sabía qué pedirle al Nazareno. Solamente era pues mirarlo y que me naciera algo en decirle solamente pues gracias, ¿no? Recuerdo que mis tíos me enseñaron a decirle aprovecha y pídele algo. Y yo como pues niño pues pedía por mi familia, por mis padres. Pero después de varios años, unos 2, 3 años, pues ya venía por mi cuenta. Ese fue como el primer motor, el primer impulso que tuve, y de allí pues lo hice solo, venía solo. Ya después se me unieron algunos amigos, algunos hermanos míos también. Y bueno, después nuevamente quedé caminando solo hacia Atalaya y que siempre pues lo hacía de la terminal. Pero ya ahí venía con un sentido pues más amplio, ¿no? El poder venir orando cada paso que dabas, ir meditando en lo que es la vida de Jesús cuando Jesús caminaba y encontrarle un sentido pues a lo que es la peregrinación hasta llegar aquí a Atalaya y encontrarme con Jesús Nazareno. La vocación es un misterio que venía conmigo desde muy niño. Todo esto pues se lo debo a mi abuela. Mi abuela me inculcó mucho en lo que es el amor hacia las cosas de Dios, el amor y el respeto hacia las cosas de Dios. Eh, Ella me insistía mucho, ¿no? En lo que era la oración, en lo que era cumplir lo que en aquel entonces el sacerdote nos decía cuando participábamos de las misas. Y eso me fue llenando mucho y me fue como motivando a querer, a sentir algo. No es tanto el querer, sino a sentir, porque ya el querer viene después de un camino pues hecho, ¿no? Eh, ¿Dónde está el clic? El clic está cuando yo llego a la adolescencia, en la etapa de confirmación. Cuando estoy en la etapa de confirmación, mi catequista era mi párroco. Y mi párroco siempre era muy dinámico. Una de las cosas que él siempre hacía era que era un sacerdote que le gustaba estar con la gente. Era un sacerdote que recuerdo cuando yo llegaba a la parroquia a participar de las Eucaristías, él siempre salía, saludaba a la gente, les hablaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, siempre había esa cercanía. Y eso a mí me fue llamando mucho la atención. De allí me nació por ser monaguillo, servidor del altar. Y siendo monaguillo, participaba con él en las distintas Eucaristías, en las comunidades donde íbamos. La mesa pues tiene algunas comunidades que son pues bastante humildes, hay personas bastante humildes. En aquel entonces los caminos eran de difícil acceso y aún así llegábamos. Y cuando llegaba a esa comunidad con el sacerdote, veía cómo la gente salía a su encuentro, la gente salía a saludarlo, el padre tenía esa familiaridad ya con estas personas, y eso yo lo fui viendo y me fue motivando más, fue despertando en mí ese deseo por querer ser sacerdote. Era algo que, ya te digo, no fue naciendo con lo que mi abuela me fue inculcando, pero se fue fortaleciendo en esta experiencia que vivía con mi párroco por muchos años, ¿no? Hasta llegar pues ya a la edad adulta. Cuando pues llego a la edad adulta, entonces ya cuando había que tomar una decisión, ¿no? Después que sales del bachillerato, había que tomar una decisión. Y es allí donde yo me pregunto, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Porque había sí una inquietud. Y es donde yo siempre me preguntaba, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga con esto? Y es allí cuando yo decido participar en las jornadas de discernimiento que tenía el seminario en Santiago.
Y fue allí donde fui profundizando un poco más en los distintos estilos de vida, ¿no? La parte del matrimonio, la parte de la vida consagrada, la parte de la vida soltero o el querer ser sacerdote. Y es ahí donde yo me di la oportunidad y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser sacerdote. Y es donde ingreso al seminario en el 2006. En el 2006 ingreso al seminario. En aquel entonces, Padre Héctor Gallego era donde realizábamos los estudios de filosofía. Y pues posteriormente ya inicio el camino hacia la formación filosófica, posteriormente a la formación teológica. Mira, me ha impresionado mucho porque una de las cosas es participar como fiel y otro es ya como seminarista. Porque como fiel uno pues se limita, solamente llegas a ver la imagen y participas de la misa y te retiras. Siendo seminarista ya uno profundiza un poco más, sobre todo en la experiencia de fe que vive cada fiel que llega aquí. Es una experiencia fuerte que va marcando, por ejemplo, en las personas que vienen de lejos, que vienen caminando. Yo recuerdo que cuando yo venía hacia Atalaya, yo no miraba hacia atrás, o sea, yo venía por querer encontrarme con Jesús Nazareno. Ahora siendo seminarista, veo tanta gente cuando llegan aquí, ¿ustedes de dónde vienen? No, yo vengo de tal lugar. O sea, veo el esfuerzo que hacen muchas personas que vienen de lejos, donde uno no se imagina, vienen caminando por una intención, pagando una manda o quererle darle gracias a Jesús Nazareno por un favor que han recibido. Entonces eso a mí me ha marcado mucho, en dos aspectos: el querer encontrarse con Jesús Nazareno y darle gracias, y por otro lado el querer tener ese cambio, porque cuando entran a la basílica a confesarse, ver a tantas personas ahí que tienen ese deseo de reconciliarse con Dios, entran con un rostro de repente con miedo, muy pensativo, le fallé mucho al Señor y quiero reconciliarme con Él, y cuando ves a esa persona que sale con un entusiasmo. Entonces son elementos que van marcando la vida. A nivel personal me han marcado mucho y es algo que me ha llenado de mucho interés, ¿no? En querer aún más responderle al Señor, ¿no? Para ayudar a tantas personas acercarse más a Él y demostrarle pues ese rostro misericordioso, porque al final Jesús Nazareno es eso, ¿no? Es un rostro misericordioso, un rostro de amor, que es lo que la gente busca. Mira, una de las cosas muy importantes que me llama mucho la atención de la sinodalidad es esa participación de los fieles, del laicado. Estamos en el tiempo del laicado y es un tiempo pues favorable, ¿ves? Porque el Papa nos ha hecho un llamado, ¿no? A salir de la comodidad y salir y darnos cuenta pues que tenemos una participación dentro de la iglesia. Y para mí esos son aspectos importantes que como iglesia tenemos que despertar. Y como iglesia tenemos que darnos cuenta que tenemos una responsabilidad como bautizado y como miembro de la iglesia. No solamente uno como seminarista, sino es la iglesia universal, la iglesia en general, desde toda la jerarquía hasta el último bautizado. Entonces es muy importante poder despertar esto, y creo que en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo donde las personas han llegado hasta Atalaya, pues se han dado cuenta, ¿no? El despertar que va teniendo la iglesia y el compromiso que nosotros tenemos que adquirir cuando regresamos a nuestra parroquia, a nuestros lugares de origen. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes el por qué nosotros venimos a Atalaya. Una de las cosas que siempre pues he pensado, que venir a Atalaya no es solamente a caminar. Venir a Atalaya no es solamente que me hagan una invitación y que yo venga. Venir a Atalaya tiene que tener un compromiso. Monseñor Ulloa, en una de sus homilías decía algo muy bonito. Venir a Atalaya es venir a cambiar y es regresar cambiado. Y es así donde uno tiene que darse cuenta que el por qué yo vengo a Atalaya. Ahora mismo en nuestro país, y no solamente Panamá, sino casi en todo el mundo, estamos viviendo momentos difíciles, momentos de crisis. Y todo esto es porque desconocemos, hemos perdido el sentido de las cosas, nos hemos alejado de Dios.
Y una de las cosas que yo les pido mucho a todos los fieles que participan de esta romería es que veamos más allá, qué es lo que el Señor quiere de mí, qué compromiso el Señor quiere que yo adquiera como iglesia, como ciudadano, como miembro de una sociedad en donde a Dios lo hemos dejado por fuera de muchas cosas. Y por eso son los conflictos que tenemos. Y gracias a Dios, y le doy pues el reconocimiento a Gladys de la Lastra, que en paz descanse, esta gran cantautora, cuando ella escribía que Panamá ha sido por Dios privilegiada. Tenemos tantos privilegios y yo siento que como panameños tenemos que aprovecharlo. Estamos cerca de unas elecciones y tenemos que ser conscientes de lo que ya hemos vivido y de lo que podemos vivir. Si queremos cambiar el rumbo de nuestro país, tenemos que ser buenos cristianos, buenos ciudadanos. Monseñor Rivera tiene este lema, no podemos ser buenos cristianos si no somos buenos ciudadanos. Es un tiempo donde se nos pide a nosotros actuar siempre pensando en el bien de los demás, en el bien común. Que no vaya a elegir a una persona porque tengo un compromiso de familiaridad o porque me dio esto, me dio lo otro. No, yo tengo que pensar bien a las personas que vamos a colocar en un puesto de elección, porque no es solamente un par de meses que va a estar allí, son 5 años y en 5 años pueden pasar muchas cosas. Entonces se trata de poder analizar bien nuestro rol como ciudadanos iluminados por la palabra de Dios, siempre pensando no en el bien personal, sino en el bien común. Así que yo les exhorto a que durante este tiempo de Cuaresma, esta oportunidad que tenemos de estar aquí en Atalaya, es pedirle mucho a Jesús Nazareno que nos ilumine para que nosotros podamos actuar en conciencia a elegir a las futuras autoridades y ser consciente del rol que yo tengo como ciudadano, como panameño, y que mi opinión es muy importante. Nadie nos puede quitar ese derecho. Nuestra opinión es importante, nuestra forma de pensar es importante y nuestra forma de actuar es importante. Y tenemos que tener en cuenta estos 3 aspectos.